Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial de Django Nice. En este caso vamos a seguir con la serie de donde estamos hablando sobre Class View en Django. Vamos a trabajar hoy la Detail View, que es un patrón de views para trabajar un objeto, renderizar un objeto como tal. Así como venimos trabajando con List View en el anterior video, vamos a seguir trabajando sobre ccbv.co.uk o classiclassview.co.uk, en donde está un patrón de cómo se va a trabajar o cómo que trabaja esa detail view. Entonces vamos a continuar de esa misma manera. Vamos a volver acá en esta parte en un modelo, un URL de una manera muy básica. Para obtener el Glass Solid no se debe trabajar así, ya que en cualquier momento esa URL puede cambiar. Entonces, eh, pero por ahora nos funciona bien. ¿Válido? Entonces, listo. Vamos a ir acá y vamos a cortar aquí un momentico el list bookmark, y lo que vamos a hacer acá en el list es que vamos a colocar en el URL el get absolute URL, ¿sí? Para que nos lleve al objeto. Básicamente es lo que vamos a hacer por ahora. Vamos a ver que va a dar un 404. Voy a quitar la paginación, ya que no necesitamos, o vamos a colocarla más alta. Voy a colocar de 20 por pantalla y de esa manera ya no tendremos mucho problema. De pronto van a escuchar sonidos de automóviles, es que estoy cerca de la ventana y pues queda cerca de una carretera, entonces por intentaré lo más posible intentar eliminarlos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, listo, ya podemos ver cómo va a trabajar la URL, ¿vale? Entonces vamos a crear nuestra detail view. Vamos a crear aquí class detail bookmark, ¿sí? List va a heredar de detail view y listo. Bueno, igual que con list bookmark, vamos a ver qué necesita o cuál es lo que nos va a resolver detail view. Detail view básicamente lo que nos va a hacer es nos va a renderizar un HTML, ¿sí? Entonces también necesita un template name. Vamos a hacerlo acá básicamente rápidamente, ¿sí? Vamos a detail, ¿sí? Extends base, y lo que vamos a hacer acá es el content block content base. Listo. Y lo segundo que vamos a hacer es decirle cómo cómo va a buscar ese modelo. Aquí vamos a colocar bookmarks slash detail y vamos a decirle cómo va a buscar ese modelo o cuál va a ser ese modelo sobre el cual va a buscar. Entonces básicamente, como en la anterior, prefiero definir el modelo, ¿sí? Ya que es un poco más diciente en cuanto a lo que vamos a buscar. Y por último vamos a crear el asView, detailview.asView. Perfecto. Entonces vamos acá a las URLs y vamos a crear aquí URL cierto, bookmark slash, vamos a decirle que traiga el ID válido. Listo. Y name vamos a colocarle detail. Ya teniendo esto, entonces lo que vamos a hacer es vamos a cambiar aquí, vamos a ver que todo haya cerrado bien. Aquí ok, faltó la view. Listo, puede pasar view.detail bookmark. Listo, válido. Entonces bueno, vamos a cambiar aquí que no diga id sino pk. Listo, vamos acá, momento el modelo, vamos a cambiar esta forma de traer la URL. Entonces vamos reverse, utilizar reverse, ¿sí? Vamos a decirle
que va a ser bookmark, creo que bookmarks, o sea, no estoy seguro, es bookmarks, bookmark dos puntos detail, coma, y los argumentos van a ser self.pk, ¿sí? Listo, vamos acá, vamos atrás, recargamos aquí y vamos a ver que seguimos haciendo bien. Bueno, aquí nos está dando un improperly configured. Vamos a sacar las views y vamos aquí a las views. Bueno, nos está dando un detail. The view is missing a query set, define detail model, detail query set or override get query set. Listo, bueno. Aquí es extraño ya que le tenemos el model y lo estamos definiendo como tal. Detail view es view. Bueno, vamos a ver aquí cuál es el problema como tal. Vamos aquí a Classify View. Vamos a ver que el modelo, ahí tenemos model o definimos query set, que es lo que nos está pidiendo. Vamos acá un momento, vamos nuevamente acá. Y detail view is missing a query set. Define model o query set or override get query set. No me parece. Vamos a darle primero un query set a ver. Vamos a bookmark.objects. Sí, vamos a buscar por acá y vamos a ver qué está pasando. Detail view is missing query set. Class table detail view. Pareciera que estuviera buscando en otro lugar. Ah, claro. Y aquí encontré el error. Aquí es detail bookmark. No había dejado detail view. Discúlpeme. Ahí se me pasó un poco. Listo, ahora sí está funcionando, ¿vale? Pero no estamos mostrando ninguna información del objeto. Y ahora cabe otra pregunta. ¿Qué pasa si yo cambiamos acá un poco el urls.py y ya no quiero que se llame pk, sino que se llame id? Veamos qué pasa. ¿Sí? Pues vamos acá y ¡tarán! Hay un error. ¿Cuál es el error? Lo que pasa es que nosotros debemos definirle a este class by view con qué vamos a buscar, cuál es el atributo con el que se va a buscar dentro de la URL, ¿sí? Para buscar SPK. Entonces hay dos formas de buscar. Se puede buscar por un URL, por un número, por un PK, o se puede buscar por un slug, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí aquí estamos buscando para buscar el ID. Entonces, por ejemplo, yo podría copiar, me paso acá a la view, coloco acá, vamos a borrar el query set, ya no es necesario, fue un error acá nuestro, y colocamos ID y vemos que vuelve a funcionar normalmente, ¿vale? Entonces es cuestión de configurar muy bien la detail view para que trabaje. Ahora, viene lo importante, ¿cómo vamos a nosotros a recuperar ese objeto? Entonces, como venimos trabajando, getList trabaja con getList getObject, es aquel que me va a retribuir ese objeto, ¿vale? Entonces aquí es donde vamos a hacer la modificación y todo lo necesario para trabajar con el objeto antes de servirlo, ¿sí? Vamos a hacer un override de este método y lo vamos a obtener, pero dentro de la template vamos a ver que se va a llamar object. Entonces aquí está el single object mixing, entonces vamos a ver que el context se llama object, ¿sí? Igualmente, como lo hacíamos en perdón, como lo hacíamos en list, vamos acá un momento, vamos a renderizar, vamos a ver, aquí está, bueno, este es una, así se llama, no piensen que es un error, aquí así se llama, así es el título de la página donde está el bookmark.
Igualmente como hacemos con las list view, nosotros también podemos cambiar ese comportamiento y decirle cómo queremos que se llame el objeto dentro dentro de nuestro contexto como tal, sin necesidad de reescribir el contexto. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, aquí vamos a tener un parámetro más que se llama context object name. ¿Qué pasa si yo le digo aquí bookmark, automáticamente aquí dentro de detail ya puedo llamar a bookmark directamente? ¿Por qué? Porque igualmente estamos sobreescribiendo. ¿Cómo podemos que? Bueno, vamos a colocar aquí URL, perdón, vamos a colocar acá URL. Como vemos, ya estoy trayendo la información del objeto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, vamos a colocar un link, ir a, por ejemplo, ir a, entonces aquí colocamos el bookmark.title, aquí vamos a hacer una, aquí vamos a hacer una, vamos a colocarlo acá, listo, y vamos a colocar aquí un href y bookmark.url, ¿vale? Entonces ya vemos cómo automáticamente vamos generando ese trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer? ¿Cómo podríamos utilizar esta información? Bueno, fijemos en algo. Detail View me hace una respuesta de algo que yo estoy buscando. ¿Qué pasaría si yo esa respuesta no la necesitaría que me renderizara un HTML, o sin embargo que me regalara, me diera un JSON como tal del objeto, ¿sí? Entonces, básicamente, get consigue el objeto, crea el contexto y da una respuesta, ¿sí? Entonces vamos aquí a render to response y vamos a ver qué tiene render to response. Render to response lo que hace es que tiene una clase, ¿sí?, de respuesta o de tipo de respuesta que normalmente es response, template response, ¿sí? El tipo de respuesta que nos va a dar, ¿sí? Donde te necesita un request, hace un llamado a un template, obtiene un context, hace un using para utilizar el template engine que nosotros habíamos definido y por último le manda unos keywords de respuesta, ¿sí? Pero si por ejemplo nosotros quisiéramos sobreescribir ese comportamiento, lo que nosotros deberíamos hacer es crear o sobreescribir ese método response, render to response, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, para nosotros no necesitamos nada de la parte de templates. Vamos a renderizar un JSON. Vamos a quitar toda esa parte de template. Vamos a quitar toda la parte de template engine por ahora. Y la parte de contexto es la única que nos interesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un return de un render de un JSON response, ¿vale? Listo, aquí tenemos a JSON response. Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer para mandar el JSON response. Entonces yo simplemente le voy a dar el JSON response, simplemente recibe un data, que es lo que él va a encodear, ¿sí? Vamos a ver acá, data igual a context, ¿sí? Y bueno, por ahora vamos a hacerlo así, ¿vale? Vamos a encontrar probablemente uno que otro error dependiendo, sí, efectivamente, de que no es JSON serializable y bla bla bla. Entonces básicamente lo que podemos hacer es de context sacamos simplemente el objeto bookmark. Hay una cuestión aquí que es muy importante de saber y es la siguiente. Hay que tener mucho cuidado porque no todo es serializable a través de JSON Response. Hay que darle una forma de serialización. Bueno, aquí save, hay que darle save true para decirle que lo que viene false, sorry, que lo que viene va a ser ya es un diccionario y lo que va a renderizar es un diccionario. Entonces aquí estoy teniendo, vamos a imprimir aquí context bookmark, que es lo único que me interesa que responda en JSON.
¿vale? Vamos a revisar acá. Ok, listo. Entonces, bueno, básicamente vamos a colocar acá title. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es crear un diccionario a partir de nuestro objeto. A partir de nuestro objeto como tal. Entonces, esa es la forma de responder acá en JSON to Response. Normalmente lo que la persona hace es que utiliza un serializador. Pues, por cuestiones de que no voy a explicar cómo utilizar las clases serializadoras, vamos a hacer un diccionario aquí rápido. Vamos a colocar título. Un título que va a ser context.getBookmark.title. Vamos a replicar acá URL y vamos a hacer acá un título, el icon. Aquí colocamos el icon, listo. Y vamos a devolver link. Solamente es para probar ese listo. Y aquí tenemos cómo está respondiendo un view. Pero entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que aprender qué se utiliza y dónde se utilizan las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta información que está aquí no debe ir aquí, eso ya debe venirme dentro del contexto. ¿Y cómo que tenemos que reescribir para obtener el contexto? Si ya has venido viendo los videos, el getContextData, ¿sí? GetContextData básicamente es lo que le voy a dar el contexto. Aquí voy a retornar dict, ¿sí? Entonces aquí vamos a obtener object es igual a def a get self.get object, ¿sí? Aquí es donde vamos a obtener el objeto, y con object es que vamos a obtener ahora el contexto, ¿sí? Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente y estamos cambiando JSON response acá, y debería aquí simplemente vamos a borrar esto, ya que antes era un diccionario, ahora es un objeto directamente, ¿vale? Guardamos y debe seguir funcionando normalmente, ¿vale? Listo. Ahora, ¿es necesario reescribir este render to response solamente para cambiar la clase que va a responder? No, no es necesario. Nosotros simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a decirle acá response class y vamos a decirle JSON response, y automáticamente nos va a hacer el cambio del render to response para renderizar lo que necesitamos. Bueno, aquí me está dando un error. Need two arguments when given, vamos a ver qué es. Bueno, aquí hay una cuestión que, bueno, para el JSON response vamos a necesitar esto, ya que el JSON response no necesita, aquí vemos el error, y es que él no necesita utilizar un template engine ni nada de eso, entonces no es necesario hacer lo demás. Bueno, pero aquí viene algo que es algo que me gustaría explicar, y son los mixins. Entonces vamos a entrar un poco en lo que es un mixin, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quisiera este mismo comportamiento dentro del list view? Quisiera no quisiera retornar un HTML, sino un list view. Entonces, como un jQuery, perdón, un JSON. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a definir, bueno, tendríamos que definir acá, vamos a cambiar aquí esto, voy a quitarlo acá, voy a dármelo al modelo, voy a definir acá def to python, ¿sí? Y vamos a retornar esto que está acá, donde es object, ahora será self, ¿sí? Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con todo eso? ¿Sí? Entonces, básicamente, vamos a hacer algo rápido acá.
ya yo tengo el objeto, entonces simplemente voy a retornar obj.toPython, ¿sí? Y vamos a testar de que siga funcionando. Aquí sigue funcionando, ¿vale? Entonces acá vamos a hacer def. Si yo quisiera responder un JSON, también tendría que ser un render to response, ¿sí? Return JSON response, donde la data va a ser igual, ¿sí? Al self.get get objects, ¿no? Get list, ¿no? Get query set, por ejemplo. Vamos a hacerlo sin paginación. Yo aquí voy a decir obj.toPython por obj in, ¿sí? Y voy a mandar esa data y vamos a colocar el save en false, ¿vale? Simplemente aquí es lo que, bueno, lo que estamos haciendo acá es básicamente lo que debería ser. Entonces acá en def get context data y return esto que está aquí. Sí, aquí vemos como refactorizando cuando nos damos cuenta de qué debe hacer cada pedazo de código, ¿sí? Entonces básicamente aquí tenemos el JSON de todas las URLs que van por el query. Entonces aquí viene algo, como podemos ver aquí, este comportamiento y este comportamiento es exactamente igual, ¿vale? Entonces aquí es donde entran a jugar mucho los mixins. ¿Y qué son los mixins? Son objetos de Python que cambian el comportamiento, que tienen un comportamiento definido que puede ser utilizado muchas veces. ¿Cómo se crea un mixin? Bueno, básicamente, primero vamos a crear aquí una carpeta llamada mixins, ¿sí? En la cual vamos a crear class JSON response mixin. Siempre es una buena práctica dejar la palabra mixin de último, ¿sí? Y vamos a pasar este render to response que tenemos aquí a este mixin, ¿vale? Listo, aquí tenemos esto, vamos a portar JSON response acá. Por último, lo que tenemos que hacer es, recordemos que ya habíamos hablado un poco de los mixin y decíamos que los mixin siempre deben ir a la izquierda de la clase principal de la que vamos a heredar, ¿sí? Entonces vamos a buscar acá JSON response mixin y lo vamos a agregar tanto en esta como en esta, ¿vale? Y de esta manera ya tenemos el mismo comportamiento para aquí como para acá, ¿vale? Hay una cuestión, ¿sí? Voy a agregar aquí en el modelo solo el id self.id y voy a agregarle el owner, ¿vale? Aquí está, vamos aquí a recargar. Listo. Bueno, owner.username, bueno, vamos a colocar, sí, vamos a colocar el username. Listo. Aquí tenemos quién es el owner, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo puedo ir aquí 2, 3, ¿sí? Y por ahora todo bien, pero cuando tengamos a 4, podremos ver que el owner es diferente al usuario que está logueado. Y no es bueno que el usuario que no esté logueado, para el caso de este bookmark, vea los bookmarks de los demás. Eso vendría siendo un bug. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Reescribiendo otra función de aquí. ¿Qué pasa? ¿Quién obtiene el objeto al momento de hacer esto? GetObject, ¿cierto? Él es quien se encarga de obtener el objeto, me da el objeto y se encarga de generar, si no tiene por dónde lo va a buscar, si no tiene PK y no tiene slug, entonces la clase BabyView está mal configurada, él obtiene el objeto y simplemente lo busca con su PK. Entonces, básicamente para poder hacer eso, vamos a hacer acá
¿Dónde están las views? Aquí, listo. Vamos a reescribir el get object, ¿sí? Entonces vamos a obj es igual a punto get object, no, perdón, obj es igual a super, ¿sí? Query set es igual a query set, que es importante en el super siempre colocar atributo igual y el nombre del atributo que viene acá y retornamos obj, ¿sí? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer si el objeto no es de ese usuario? Entonces ese objeto básicamente no debería él poder consultarlo. Lo vamos a hacer acá, if obj.owner es igual a self, no, if not obj.owner es igual a self.request.user rise, vamos a hacer http, ¿sí? 404, ¿sí? Vamos a ver que sea una excepción, efectivamente es una excepción, y lo que vamos a hacer es decir aquí este bookmark no existe en su lista de bookmark, ¿sí? Pegamos aquí y perfecto. Ahora sí, estamos devolviendo de manera correcta los bookmarks, ¿sí? Y ese comportamiento lo estamos dando en el detail view. Es bueno darlo aquí en el get porque aquí es la función donde nos va a decir cuál es el objeto que viene y que vamos a trabajar con él, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente aprendimos cómo se hace un mixing, para qué sirve un mixing, en este caso, como dijimos, alterar el comportamiento de varias views, nosotros podemos ir colocando ese mixing. Entonces, por ejemplo, ¿qué otro mixing podría ser importante aquí? Digamos que, bueno, vamos a hacer un logout y luego vamos a buscar acá nuevamente bookmark y vamos a ver que tenemos un error. ¿Cuál es el error? El error es que no tenemos un usuario definido como tal dentro de este, ¿sí? Y no tenemos un usuario definido y entonces él no puede buscar los bookmarks. ¿Qué otro mixing es importante? Entonces podremos crear un login require, ¿sí? ¿Qué va a hacer ese login require? Recuerdan que nosotros tenemos el método de entrada como tal, el de partida como tal dentro de un class by view es el dispatch, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo acá. Van a ver que vamos a encontrarnos con ese error sintáctico que encuentra PyChar ahí, pero no se preocupen. ¿Cuál es el error? Que como él hereda de object, ¿sí? Él está heredando de object, él no tiene un método dispatch dentro de él, pero no hay lío porque este método dispatch él lo va a buscar sobre sus hijos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Vamos a aprovechar por ahora vamos a aprovechar este método decorator y vamos a aprovechar el decorator de login require. Hay un problema con este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a decorar un método de una clase, debemos utilizar método decorator, pero método decorator como tal no acepta algunas modificaciones, por ejemplo, de parámetros que nosotros le podamos dar a ese decorador interno que estamos haciendo. Estamos decorando un decorador para decorar una función, ¿sí? Algo un poco extraño, pero bueno. Pero por ahora hace la función bastante bien, ya que si yo vuelvo aquí, bueno, no he colocado aquí este login require mixing. Recuerden, mixing siempre a la izquierda, mixing siempre a la izquierda. Entonces aquí vamos a colocarla acá, recargamos aquí, bueno, esperemos que cargue, recargamos y listo. Bueno, aquí tenemos acá un login. Bueno, esto es lo que les decía, es bastante difícil mandarle al decorador
pues los parámetros que necesita el decorador interno. Entonces normalmente lo que nosotros hacemos es no fiarnos tanto en decoradores. Eso era como para explicarles aquí rápidamente y yo puedo hacer aquí. Eh, bueno, la idea sería basarnos, basarnos en algo que ya está hecho y no reescribir código, ¿sí? Que es importante. Entonces, este redirect field viene de out. Vamos a buscarlo acá donde viene. Ese es el redirect field. Login URL, sorry. Vamos a buscar login URL. Esta login URL viene de, bueno, nosotros la tenemos que pasar por parámetro, y es donde viene la dificultad de lo que les decía. Pasar a method decorator como tal argumento es bastante difícil. Vamos a intentar hacerlo. Login URL es el decorador. Van a ver que de pronto probablemente no es difícil pasarlo. Entonces vamos a colocar acá. Ahí enseguida me está diciendo error, él no puede recibir ese tipo de parámetro. Entonces no vamos a ir más allá. Vale, entonces vamos a hacer como debería ser, pero con el mismo pensamiento de don't repeat yourself. Vamos a hacerlo una vez y todas nuestras vistas podrán utilizarlo. Entonces vamos a decir aquí if request.user.is authenticate, ¿sí? Vamos a colocar acá un not. Entonces vamos return redirect, return redirect, ¿sí? Vamos a utilizar el shortcut de Django. Vamos a decir aquí URL. Vamos a colocar aquí directamente admin slash creo que es login, si no estoy mal. Vamos a hacerlo por ahora sí. Listo. Entonces vamos acá, borramos aquí, vamos a bookmarks y ¡tanan! Listo. Ahí tenemos nuestro logo. Aquí iría la URL pues donde van a enviar a la persona a loguearse. Vamos a hacerlo aquí. Aquí creo que es admin.login. Veamos para hacerlo de la manera correcta. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese dispatch y por qué ese dispatch no me está... Aquí me muestra un error, pero en el momento en que detail, el view como tal, detail view, el list view están heredando de él, ese super de ese dispatch llama al super de detail bookmark, ¿sí? Porque básicamente lo que él va haciendo es, yo no tengo este super, le pregunto el siguiente. Yo no tengo este super, le pregunto el siguiente. Entonces, si por ejemplo nosotros aquí redefinimos algo que es de un super de detail view, él va a llegar ciertamente al super que necesita llegar. Entonces, por eso es importante la posición de los mixing. Bueno, este fue el tutorial de detail. Yo creo que ya podemos trabajar la parte de formularios, que es algo muy importante. Y pues pero ya se quedaría para el próximo video. Entonces recuerden, esto fue Django Nice. Estamos aprendiendo cómo utilizar las class by view. En el siguiente video voy a tener el código un poco cambiado. Voy a quitar eso de responses y de JSON. Voy a dejar el login required, ya que es algo importante. Pero vamos a encontrar el código un poquito cambiado, ¿vale? Entonces no se asusten por ello. Y vamos a trabajar la creación de la creación de los objetos. Entonces fue un placer haber hablado con ustedes y hasta la próxima.